Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que estén súper bien. Yo soy Juan Andrés Araque. En este momento me desempeño como coordinador del semillero de cirugía y me alegra mucho que puedan pues sacar el ratico para estar otra vez con nosotros en una reunión académica y que sepan que en el semillero no nos limitamos solo al área de la cirugía general, sino como a todas las especialidades quirúrgicas y por eso en la tarde de hoy les traemos esta charla que es sobre cirugía urológica. Entonces, hoy nos acompaña el doctor Emel Antonio Pacheco Garzón. Él es residente de segundo año de urología de la Universidad de Antioquia y hoy nos trae el tema de esterilización masculina. Entonces, doctor, quedamos con usted y esperamos que esta charla sea pues muy provechosa para todos. Juan, muchas gracias. La idea entonces, muchachos, ya me presentó Juan, pues, soy residente de segundo año de la Universidad de Antioquia. Me dijeron pues que trajera un tema que fuera de interés de todos. Me parece que la vasectomía es sin lugar a dudas un tema muy interesante y aplicable para todos porque en primera instancia las medidas de esterilización van aumentando y el número de personas que se la realizan también va aumentando. Y segundo, porque creo que es la cirugía urológica con la que más contacto podemos tener como médicos generales, aparte pues de la ureterolitotomía. La idea entonces es que revisemos brevemente algo de la definición de vasectomía, que es un recuento histórico sobre este procedimiento, esta técnica quirúrgica, las indicaciones y contraindicaciones, la epidemiología, específicamente aterrizaremos en Colombia, que se debe tener en cuenta por una buena asesoría prequirúrgica. Recordaremos la anatomía del sistema reproductor masculino brevemente. Hablaremos ya de la técnica quirúrgica y nos dividiremos y desglosaremos esto. Los cuidados postquirúrgicos, cuál debería ser el seguimiento de estos pacientes, las complicaciones y unas conclusiones. Si tienen dudas o preguntas respecto al tema, pueden interrumpirme con confianza. Listo, no hay ningún problema. Entonces, respecto a qué es la vasectomía, entendamos que por definición, es el único método de anticoncepción permanente masculino que existe, en el cual pues el hombre va a seguir preservando su capacidad de reproducción, perdón, de mantener relaciones sexuales. Entonces es el único método de anticoncepción permanente que existe para los varones. ¿Cómo se define? Es básicamente una interrupción u oclusión de los conductos deferentes. El cómo se hace esto ya lo vamos a mirar. Y es un procedimiento ambulatorio. Se demora alrededor de unos 15, 20 minutos, en el peor de los casos hasta 30 minutos. El paciente se recuperará y podrá devolverse a su domicilio, obviamente pues con una pequeña incapacidad. Ya entonces, respecto al recuento histórico de esta técnica quirúrgica, el primero que describe la vasectomía es John Hunter. En 1775, John Hunter disecaba cadáveres humanos y fue el primero que tuvo la curiosidad de identificar qué había más allá de los testículos. Se encontró entonces el epidídimo y por consiguiente el conducto deferente y fue el primero que tuvo la idea de qué pasaría si se ocluyera el conducto deferente, perdón, y el primer registro que hay de una ligadura del deferente la hace John Hunter, pero fue exclusivamente en cadáveres. Es por esta información que Sir Ashley Cooper en Inglaterra empieza a aplicar esta técnica inicialmente en que, como en todo en la medicina, se empezó con la experimentación animal y en este caso el señor Cooper empezó a hacer ligadura de deferente en perros. Se dieron cuenta que estos perros que tenían ligadura del deferente muy raras veces llegaban a ser camada, a tener camada, y se empezó a proponer que pudiera ser un método importante dentro de la parte sexual. No se tenía muy claro realmente que pudiera utilizarse en humanos y cuando fue Felix Guyton en 1885 quien lo propuso fue pensando en un tratamiento para la hiperplasia prostática en pacientes que tuvieran algún síntoma, alguna sintomatología que fuera secundaria o se pensara fuera secundaria al crecimiento de la próstata. Guyton propone la vasectomía para generar atrofia prostática. Esto hoy en día se comprobó que no es así, pero era, digamos, con lo que este señor empezó. En 1893 hasta 1900, entonces es cuando Reynald Harrison lo hace más masivo. Harrison realizó alrededor de 100 vasectomías
Y esto lo hacía con el objetivo de, ¿qué? De permitir el rejuvenecimiento, o él lo proponía como una técnica de rejuvenecimiento en los hombres. Sin embargo, como todo en medicina, realmente el cómo se comprendió y cómo se empezó a utilizar la vasectomía como una técnica de anticoncepción se da gracias a las guerras. Y fue en la Segunda Guerra Mundial que ya se tenía bien establecido cuál era la importancia y cuáles eran las funciones en cuanto a la reproducción masculina, y se entendió la vasectomía como un método de anticoncepción. Son los nazis quienes empiezan a hacer vasectomías de forma masiva y que la hacen exclusivamente la población judía. ¿Para qué? Para evitar la reproducción entre estos. Un capítulo muy oscuro de la medicina, pero pues que nos dejó esta enseñanza de cómo se puede usar la vasectomía como método de anticoncepción. Ya es en Colombia, aquí se me fue un número, fue en 1965 que se pensó en traer esta técnica a Colombia. ¿Fue mediante qué? Mediante Profamilia. El doctor Ogliastri era ginecólogo y realmente estaba más allá interesado de la anticoncepción femenina y pensó en la anticoncepción masculina. Y es Ogliastri quien trae la vasectomía, quien lee, mira todos estos procesos, toda esta historia y la trae a Colombia para su realización. Y es entonces en el 71 que, gracias nuevamente a Profamilia, que es la institución a la que debemos que que esta técnica se haya institucionalizado en toda Colombia, se realiza la primera vasectomía a nivel nacional. Y hasta el 2007, que me parece una fecha que siempre es reciente, que la vasectomía se incluye dentro del plan POS, dentro del PBS, el Plan Básico de Salud. Toda persona que tenga seguridad social tiene derecho a realizarse una vasectomía. Entonces, siguiendo esta parte de la historia, hablaremos de las indicaciones y contraindicaciones para realizar una vasectomía. La principal indicación, sin lugar a dudas, va a ser aquel varón mayor de 18 años que quiera anticoncepción permanente. ¿Por qué mayor de 18 años? Porque digamos que menores de edad deberían tener el consentimiento de los padres, y por recomendación de urólogos, digamos, de expertos, estos pacientes deberían de tener una valoración psicológica previa, porque hasta el 30% de los pacientes a la edad de los 30 años que antes de los 30 años se realizaron una vasectomía y no tuvieron hijos, van a presentar arrepentimiento de esta decisión. Y dentro de las contraindicaciones tenemos unas contraindicaciones absolutas. La primera es la presencia de un hematoma escrotal, esto porque nos va a complicar el procedimiento. La segunda, infección genitourinaria o inguinal por la vía de abordaje que tenemos. Y esta tercera es el cáncer testicular. Paciente quien tenga sospecha de un cáncer testicular no puede ser sometido a vasectomía, porque para que les quede ahí como una perlita, el abordaje para sacar un testículo en un paciente que sospechamos cáncer testicular no va a ser transescrotal, va a ser inguinal, porque si violamos el escroto, automáticamente esta enfermedad oncológica pasaría a ser localmente avanzada. Unas contraindicaciones ya relativas van a ser la presencia de varicocele, hidrocele, una masa escrotal que no hemos logrado estudiar completamente bien, y criptorquidia. Estas dos primeras realmente son relativas y me hablan más es de que puedo cambiar la vía de abordaje o cómo voy a abordar a este paciente, porque me pueden hacer la cirugía más compleja, pero no son per se contraindicaciones. La masa escrotal también va a ser contraindicada relativamente, porque lo que debo hacer es abordar de forma más profunda que es esa masa. Y la criptorquidia también va a ser relativa, porque el tratamiento de la criptorquidia en adultos va a ser la extracción de ese testículo, y ahí yo puedo realizar también vasectomía del lado contralateral. El lado del que hice la orquiectomía, que es el procedimiento per se, pues no va a requerir vasectomía, ¿cierto? Porque pues ya retiré el testículo. En cuanto a la epidemiología, este es un registro del número de vasectomías que ha realizado Profamilia en Colombia. Va del 70 hasta el 2016. Miren cómo desde el 70 realmente no era mucho el número de hombres que se realizaban la vasectomía. Sin embargo, miren cómo hay un pico, más o menos para el 96. Esto coincide con la parte de con el adquirimiento de nuevos ideales, ideales liberales, de el pensar en la familia ya no como una obligación, sino como una decisión, y cómo empieza a aumentar el número de vasectomías, alcanzando su pico más o menos para el 2008. Según el lugar de residencia, este fue un estudio que se realizó en la Facultad Nacional de Salud Pública de acá en la universidad. Se encontró que la zona en la que más se hacían vasectomías era en la zona central del país, definida como la zona andina y pues la zona cafetera, que incluían también Antioquia. El lugar en que menos se realizaba era en Orinoquia y Amazonía, pues probablemente por el difícil acceso a la salud. En cuanto a la epidemiología, el estrato que más vasectomía se va a realizar va a ser el estrato 3 y el estrato 2.
Ojo, esto va a ser pensando en lo que se registró en Profamilia. Uno pensará que estrato 6 y estrato 5 deberían tener un mayor porcentaje en teoría, pero la mayoría de veces estos sujetos van al procedimiento particular. El estrato 3 va a ser el que presenta mayor porcentaje de vasectomías. Y ya pues en el tipo de aseguramiento, sin lugar a dudas, es el régimen contributivo el que tiene mayor número de vasectomías. Los que no están afiliados pues no aparecen casi en esta estadística. Entonces, ¿qué se debería tener presente cuando se le va a ofrecer la vasectomía a un paciente? Y esto lo puede hacer desde el médico general para ir a la remisión al urólogo, y es explicar los otros métodos de anticoncepción, tanto en el hombre como en la mujer, porque la anticoncepción es una cuestión de pareja. Tener presente que hay esterilidad permanente una vez se realiza el procedimiento, a menos que o haya falla o bien se realice un procedimiento de reversión. Siempre pensar en cuál es el estado civil y el número de hijos, preguntarlo, porque es más común que haya arrepentimiento en pacientes que son solteros y que no tengan hijos. Debemos tener presente que es un paciente al que se le debe tener posibilidad de hacer un seguimiento de forma juiciosa, que deba tener presente que se le debe hacer un seguimiento después del procedimiento y que use preservativo no solamente en el tiempo posterior a la cirugía, sino también haciendo hincapié en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Y pues un buen examen físico, ¿por qué? Porque si yo encuentro que este paciente tiene alguna normalidad, es decir, no le palpo un testículo, palpo algo raro en el testículo, hay alguna infección localizada a nivel del escroto, no palpo bien el conducto deferente. U otra cosa que me llame la atención, una vez sea remitido al urólogo, en caso de que sea por la EPS o bien en Profamilia, que generalmente se puede programar directamente del médico general, esto ya prende las alarmas para, uno, ver si este paciente lo puedo someter o no a la cirugía de una, y dos, para saber qué cuidados debo tener cuando voy a realizar la cirugía. Entonces, ya en cuanto a la anatomía, recordemos, testículo, un órgano con forma de huevo, normalmente el volumen que yo debería esperar en un adulto debería ser mayor a 16, 18 cc. Se va a conectar directamente con el epidídimo, que van a ser de la organización directa de todos esos ductos eferentes. El epidídimo posteriormente va a continuar con lo que conocemos como el conducto deferente. Tener presente, y esta parte es importante para la anatomía, el conducto deferente va a estar en íntima relación con la arteria testicular y junto con las venas testiculares que forman el plexo panpiniforme. Recordemos, este es un corte que es axial, tangencial del testículo. Las capas del testículo que van a ser la piel, el dartos, la fase espermática externa, la fase espermática interna. Posteriormente a eso vendrá la fase vaginal y por último la túnica albuginia, que es la que está en íntimo contacto con el testículo, ¿cierto? Pues con esa parte del parénquima testicular. Y recordemos pues la ubicación, que vamos a tener los testículos justo acá debajo y van a comunicarse acá a través del conducto deferente junto con las vesículas seminales. Aquí va el conducto deferente. Recordemos que el conducto deferente, cuando se une con el conducto de la vesícula seminal, van a dar el conducto eyaculador, ¿cierto? Bilaterales, uno de cada lado, y posteriormente estos van a desembocar hacia el utrículo, los folículos prostáticos, y van a tener que ver con la parte de la eyaculación. Aquí vemos un mejor plano, cómo se ve la parte del conducto deferente y aquí cómo se une con la vesícula seminal. Tener presente entonces que el principio de esta cirugía va en que si yo ligo, corto los conductos deferentes, voy a cortar la fuente de los espermatozoides. Y ese paciente va a seguir eyaculando, no va a tener digamos, ninguna alteración en cuanto al aspecto macroscópico del semen, pero va a ser semen que no tenga espermatozoides. Desde ahí viene ese principio. Ya teniendo presente esta parte de la anatomía, vamos a hablar de la técnica quirúrgica. Y lo que debemos tener presente en la vasectomía es que la vasectomía es un procedimiento que por definición se hace con anestesia local. Uno, la profilaxis antibiótica, como en todo procedimiento, va a estar determinada por la cavidad en la que voy a ingresar. ¿Qué ocurre? Recordemos pues que cuando estamos hablando de genitales y de la parte de la piel, a menos de que haya alguna infección activa, se va a considerar limpia. En teoría, yo no necesito profilaxis antibiótica para una vasectomía. Sí se van a dar cuenta pues que hay urólogos y que hay compañeros que lo ordenan, pero bajo ciertas condiciones especiales. ¿Qué condiciones? Condiciones en las cuales yo sospecho que el paciente se me puede infectar posteriormente, no por la cirugía per se, sino por unas comorbilidades o factores de riesgo. ¿Cuáles van a ser?
pacientes de edad avanzada que tengan alguna normalidad del tracto urinario documentada, por ejemplo, un paciente que tenga crecimiento prostático, un pobre estado nutricional, pacientes con tabaquismo activo que estén expuestos de forma crónica a corticosteroides, inmunodeficiencia asociada o bien que tengan infecciones coexistentes, van a tener más riesgo de profilaxis. De importancia con este último, realmente nunca deberíamos llegar a este extremo. Si el paciente tiene una infección existente, pues no deberíamos operarlo. La vasectomía es una cirugía electiva. No hay ningún contexto en que sea una cirugía de urgencia. Ya en cuanto a la anestesia, por la cavidad en la que ingresamos, que va a ser el escroto, una cavidad aislada de las otras, entendemos que en cirugía la mejor anestesia es la que podemos evitar dar si es general. Dar unas medidas locales va a ser mucho mejor porque va a evitar más complicaciones para el paciente. Este procedimiento me permite a mí utilizar la anestesia local. La anestesia debería ser local en este procedimiento porque permitirá una recuperación pronta y porque adicionalmente me evitará complicaciones que pueda derivarme de otro tipo de anestesia como el requerido general. ¿Cuál debería ser el tamaño de la aguja que se use para la anestesia en este procedimiento? Digamos que lo que tenemos es lo que nos brinda la guía de la Asociación Americana de Urología. Esto es, digamos, evidencia subrogada. Va del uso de la lidocaína cuando se utiliza para infiltración intradérmica. Esto fue un ensayo clínico aleatorizado. Se vieron 40 adultos y se evaluaron 4 tipos de inyecciones, en las cuales utilizaban lidocaína, cierto 25, lidocaína con bicarbonato 25, lidocaína sola y lidocaína 30 sola, perdón, y lidocaína con bicarbonato 30. Lo que se encontró fue que realmente, aunque parecía que la lidocaína 25 era la que tenía mejoría, perdón, en cuanto a la escala visual análoga del dolor, realmente no hubo como una diferencia significativa entre todas estas. ¿Esto para qué es importante? Para que entendamos pues que la anestesia local es la que el urólogo considere se dé con la sustancia con la que mejor le vaya, sea lidocaína o bupivacaína o lidocaína de cualquier otra concentración. Y lo que nos dice la guía americana, la de la Asociación Europea, perdón, la Asociación Americana de Urología, es que se debería utilizar una aguja de 25 a 32G. Esto es evidencia que es recomendación de expertos, no es algo que esté basado en evidencia sólida. En cuanto se debe utilizar ayudantes o no, la guía es clara en decir en que no hay evidencia de que ayudantes con el bicarbonato que vimos en este sirvan o ayuden. Realmente en necesidad de estudios hay como un vacío en esta parte de la evidencia. Por consiguiente, no es que las recomienden. No recomiendan el uso de epinefrina, ni de carbonato, ni de esteroides. Lo que recomiendan es un anestésico local como la lidocaína, la pisacaína o la bupivacaína. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros. ¿Cómo se va a hacer una vasectomía? Entonces, es un paciente que se coloca en decúbito supino, se le hace una asepsia, ¿cierto? En área genital, que ojalá me cubra hasta por debajo, nivel infraumbilical, y me cubra el primer tercio de los muslos. Esto sí somos muy todo en cuanto a la parte de la asepsia. Realmente, normalmente, lo único que se le hace a estos pacientes es una asepsia genital general, que no está mal. El pene, para facilitar la realización de este procedimiento, se debe pegar, ¿cierto?, hacia la barriga del paciente o hacia el pubis, eso depende del tamaño, con micropore o con alguna cinta que no vaya a maltratarlo. Esto va a evitar que me esté dando problemas a la hora de realizar el procedimiento. Y lo que yo voy a hacer es una técnica de infiltración de anestésico local. Voy a requerir normalmente solamente 3 inyecciones y uno debe ser muy específico en decirle al paciente que solamente le voy a colocar 3 inyecciones, que va a molestarle y que me debe decir si con eso ha sido suficiente o no. Esa es otra ventaja de que el paciente esté despierto. Entonces, lo que voy a generar es una pinza con el índice de mi mano izquierda. Esto es en pacientes diestros, ¿listo? Pues los zurdos lo hacemos en espejo. Es una pinza con mi dedo índice, mi dedo pulgar, que van a ser la parte anterior, y otra que va a ser el apoyo con mi dedo medio. Lo que voy a buscar aquí va a ser el rafe medio escrotal. Listo, recordemos el rafe medio escrotal como la línea de unión de las dos partes del escroto y que va a ser una zona oscura, una línea oscura a través del escroto del paciente. ¿Mm? Y la idea va a ser que inicialmente yo infiltro con la aguja esa parte. ¿Haciendo qué?
jalando con estos dos dedos y generando una posición, un posicionamiento con mi dedo medio. Infiltro la lidocaína ahí y va a ser en el reflejo medio en el punto en que yo supongo que voy a entrar, en el que voy a hacer la incisión. Eso va a ser la anestesia de entrada. Posteriormente, lo que voy a realizar va a ser la búsqueda de los conductos deferentes. Listo. Aquí, incisión, perdón, infiltración del sitio. Acá posteriormente lo que voy a hacer es la infiltración de los dos deferentes. Hago la misma técnica. ¿Qué pasa? Si es el deferente del lado izquierdo, lo hago de forma normal, usual, con mi mano siendo simétrica conmigo. Si voy a buscar del lado izquierdo, lo que hago es que volteo mi mano, mi brazo, perdón, para que me quede de arriba hacia abajo. En esta el brazo va de abajo hacia arriba, en esta va de arriba hacia abajo. ¿Cierto? Si voy a buscar el derecho. Lo que se busca básicamente entonces va a ser palpar el deferente. Eso se puede palpar en el examen físico, lo vamos a palpar de una forma fácil que va a ser buscar el testículo y voy a palpar el cordón espermático. Subo y lo que yo sienta más duro, siento como un tubito más duro, ese es el deferente. Entonces yo infiltro directamente, no buscando chuzar el deferente, aunque es difícil, pues que yo coge y yo pueda pasar la aguja por ahí, por el diámetro que tiene interno, pero lo que busco es darle anestesia a todas esas fases que yo había descrito previamente, la espermática interna y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es eso básicamente, infiltración del deferente izquierdo, aquí lo estoy haciendo, e infiltración del deferente derecho. ¿Listo? Eso es importante porque de una buena anestesia depende un buen procedimiento. Entonces, el primer paso es una buena infiltración anestésica. Ahora, viene un paso que se llama el aislamiento del deferente o cazar el deferente. Entonces, aquí hay dos vertientes, la vertiente de la vasectomía convencional o la vasectomía sin bisturí. ¿Cuál realizamos actualmente los urólogos y cuál es la que se enseña en la Universidad de Antioquia? La vasectomía sin bisturí. Entonces, por historia, tener presente que en la vasectomía convencional lo que se hacía, y en algunas universidades aún lo enseñan, y no está mal, es que se hacía una incisión, pudiera ser con el mismo bisturí, en la piel, en el rafe medio escrotal, y con pinzas poder hacer que realmente normalmente era mosquito, se busque el deferente y se exterioriza. Listo, eso es lo que se busca hacer. Sin embargo, esta técnica fue reemplazada por la técnica sin bisturí que se desarrolló en el 74 por el doctor Lee Chung-Kian, que genera, digamos, crea un equipo de pinzas que se llaman pinza anillo de Lee y pinza Kelly o pinza de disección de Lee. La pinza anillo de Lee básicamente es esta, miren que tiene una formita de anillo al final y esa forma está hecha específicamente para que yo pueda agarrar este deferente. Miren que aquí tienen que usar varias pinzas. Con la de Lee, en teoría, yo caso el deferente de una. Y la pinza de disección de Lee o pinza mosquito o Kelly de Lee es para poder disecar con facilidad y de la forma menos atraumática posible. Entonces, lo que yo voy a hacer es que aquí estamos haciendo pues el procedimiento del lado del testículo izquierdo. Hago la misma posición de ahorita. Dedo índice y dedo pulgar por delante y el dedo medio que me pueda apoyar. Y lo que voy a buscar es palpar el deferente. La incisión en este caso no se hace con bisturí, sino que miren, se hace directamente con la pinza de disección de Lee. Se incide y se abre. Esta pinza tiene una punta muy fina, que me va a permitir incidir directamente en la piel. Diseco con esta y empiezo después a buscar el deferente. Una vez yo tengo el deferente asegurado, lo clampo con la pinza de anillo de Lee, que es esta, lo aseguro, y puedo ir terminando de disecar lo que me falta, o sea, las fases que me faltan, con la pinza de disección de Lee. Recuerden que lo ideal en este procedimiento es que, hagamos memoria de lo que dijimos ahorita, hay varias capas del testículo, aproximadamente 7, la idea sería disecar todas estas capas hasta que me quede el deferente completamente lisito. Posteriormente a eso, cuando ya lo tengo disecadito y ya lo tengo medio aislado, invierto esta pinza que la tenía aquí, la voy a pasar a agarrar el deferente de este lado y jalo. Termino de disecar lo que me falta con la pinza de disección. Miren cómo termino de retirar las fascias acá. ¿Sí ven? Y aseguro con la pinza de anillo. Esta es la parte de la recuperación del deferente. Listo, vamos por paso. Es una forma, digamos, una manera de hacer la cirugía que está estandarizada. Es breve, es rápida y es menos mórbida que la otra.
tenemos este metaanálisis de Cochrane, el cual me comparó el uso de la vasectomía con bisturí versus sin vasectomía. Fue un metaanálisis del 2014, se realizaron múltiples bases de datos, inclusive clinical trials, y se buscaron ensayos clínicos aleatorizados y observacionales. Se recuperaron 1.529 pacientes y de forma rápida les puede decir que cuando compararon la técnica sin bisturí con la de bisturí, se encontraba que en cuanto al sangrado postoperatorio, en cuanto a la aparición de hematoma, dolor perioperatorio, presencia de infección, eran muchísimo menores en los pacientes que se realizó la técnica sin bisturí, o sea, la técnica de Lee. Sin embargo, realmente en cuanto a los desenlaces de esterilidad y de fallo de la vasectomía, no hubo ninguna diferencia significativa. Por lo que realmente se recomienda más la técnica sin bisturí es porque me disminuye la cantidad de eventos adversos. ¿Listo? Esto es lo que les dije aquí. Había mucho menos eventos adversos, pero no hubo realmente una diferencia en cuanto a la efectividad. Una vez que tenemos entonces ya excluido ese deferente, cuando estamos en este paso, ¿cierto? El urólogo debe preguntarse, ¿cómo voy a hacer para ligar el deferente? ¿Cómo voy a hacer para cortarlo? La guía americana nos describe entonces varios pasos. Usted puede ligar o puede hacer con el deferente lo que usted desee, ¿cierto? La guía lo describe. Puede uno cortar, ¿cierto? Cortar y fulgurar. Cortar y fulgurar es básicamente, se corta el deferente y por la luz se introduce un termofulgurador, que es un aparato que trabaja con calor y quema, fulgura esos extremos. La otra opción es corto, fulguro e interpongo fascias. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan ahorita en este gráfico que vimos que yo cogí y rechacé todas estas fascias? Aquí corto, fulguro y interpongo esa fascia entre los dos extremos. ¿Listo? Lo otro que yo puedo hacer es ligarlos, como se hace en cirugía normalmente. O la otra técnica que yo puedo utilizar, aquí está el extremo abdominal y extremo testicular. Define ese extremo abdominal como el extremo que está más superior, el testicular como el que está más inferior. Puedo hacer esta técnica. Hagan hincapié en esta técnica, ¿por qué? Porque es la que se usa en Profamilia actualmente. Se hace sección del deferente, dejo este libre, quemo el abdominal, o sea, termofulguro e interpongo fascias. Ya vamos a hacer hincapié en esta técnica, pero ténganla presente porque esta es la técnica que se utiliza en Profamilia. Y esta otra técnica, que es la de solo ligar, es la que se usa tradicionalmente o se conoce como tradicional. Ya hay otras técnicas como son la ligadura, ¿cierto? E interposición de fascias o utilizar clips. Estas dos son importantes porque son las que más se utilizan. Como variedad también se utiliza esta como clásica. Aquí les voy a hacer entonces hincapié en la técnica de la fulguración porque es la que si van a por familia o solicitan una vasectomía la pueden realizar. Se coge, y aquí estamos en el extremo del aislamiento, se corta, termofulguro y miren, esto es interponer fascias. Coloco la fascia para que me divida los extremos. Y este es el termofulgurador. Este es un videito entonces en el que les voy a mostrar cómo se hace la técnica. Entonces miren, aquí están cazando el deferente. Se identificó el deferente. Miren la posición. Hago la incisión con la pinza de Lee. Hago la incisión ahí directamente en la piel y empiezo a disecar. Eso va a ser igual en todas las técnicas sin escalpelo, sin bisturí. Entonces miren cómo empieza y él mismo empieza a recuperar el deferente ahí con la pinza. Agarro con la pinza anillo de Lee el deferente, perdón, y empiezo a disecar todas estas fases. Todo esto es pura fase espermática interna, externa. Empiezo a disecar. Realizo disección entre las fases y el deferente. Miren cómo lo está realizando acá. Y ahora empiezo a incidir directamente y empiezo a cortar las fascias. Y aquí empiezo a terminar de disecar. Ahora que viene, aquí directamente cortó y fulguró. Está fulgurando el extremo abdominal. Este es el termofulgurador. ¿Listo? Aquí va a terminar de cortar, de seccionar.
Exactamente. Y ahora debe realizar la interposición de fase. ¿Cómo se realiza la interposición de fase? Pues usted simplemente coge, retrae la fascia, que es lo que le está haciendo aquí, y se liga con una seda o pues con alguna sutura que tenga en la mano. Normalmente se utiliza seda o cero. Entonces, miren, quedó este extremo el testicular libre, se fulguró el abdominal y se colocó la fascia alrededor de este. ¿Qué pudo haber hecho él también? Cuando tenía expuesto el de frente, pudo haber cortado y ligado. O pudo haber cortado y colocado clip. Sí me van a entender que realmente el cómo yo trato los diferentes es algo que se hace después. El abordaje inicial va a ser igual para todos. Que está terminando de ligar, es que esté usando una seda 2.0. ¿Listo? Aquí él termina de cortar, no está mal. Y ya pues reposiciona ese conducto diferente. Digamos, ¿cuál es la mejor de estas formas de tratar el diferente, de ocluirlo? Cochrane se hizo la misma pregunta y en un metaanálisis, una revisión sistemática, inicialmente del 2014 buscó ensayos clínicos aleatorizados que evaluaran la vasectomía en cuando les hacía sutura, utilizaba clips quirúrgicos, utilizaba solo termocauterización, ocluía de forma química, colocaba tapones, extirpaba completamente el conducto o interponía solo fascias. Realmente fallaron en encontrar pues estudios de alta calidad que demostraran esto. No se pudo hacer la comparación. Por consiguiente, esto es un vacío que existe en la literatura y es que no hay suficiente evidencia de buena calidad que me diga, hombre, cuál técnica para ocluir diferentes es mejor. Inclusive este es el trabajo de grado mío, que estoy comparando la técnica de Profamilia con la técnica tradicional, a ver los desenlaces de esterilidad y los de eventos adversos. Hay estudios, digamos, que sí son de menos calidad, que son observacionales, que sí me comparan ciertas formas, perdón, de ocluir. Por ejemplo, este es el doctor Michel Labrec. Michel Labrec es a lo que es Harrison a la medicina interna, Michel Labrec lo es a la vasectomía en urología, como de los mayores expertos en esta técnica. En este estudio que fue observacional, es lo que hacía una comparación entre la cauterización, ¿cierto? Al compararse con la sola ligadura con interposición de fascias. ¿Qué encontró? Se hizo fue en el 2004, lo que hizo él fue que cogió dos grupos de pacientes. Unos se analizaron de forma prospectiva, 389 pacientes los que se llevaron solo cauterización. Ojo, acá hay un punto y es que él compara cauterización, pero no diferencia si es con o sin interposición de fascias y no habla si deja el extremo testicular libre o no, ¿cierto? Versus los que fueran de ligadura más interposición de fascias en un ensayo clínico aleatorizado. ¿Qué se encontró? Aquí él digamos que iba como evaluando el tiempo en que iban a demorar para alcanzar la azoospermia. La azoospermia es lo que me habla de la esterilidad en la vasectomía. Y realmente se dio cuenta que a las 26 semanas eran muchísimos mayores los que tienen azoospermia con la fulguración. Sin embargo, pues, ¿qué limitaciones tiene este estudio? Lo que él hizo fue comparar dos poblaciones diferentes, dos muestras, perdón, diferentes, de estudios diferentes, por lo cual fueron en condiciones completamente diferentes y el riesgo de sesgo es muy alto. ¿Listo? Este fue otro análisis de caso que hace el doctor Smith, en el cual se tomaron 6.248 casos de vasectomías que se realizaron por interposición y termofulguración y se describieron los desenlaces tanto de esterilidad como de eventos adversos. Eso lo hizo en 38 años, fueron pacientes de él, fueron pacientes que se analizaron después de un mes de la cirugía y que deben haber tenido 15 eyaculaciones mínimas posteriormente a esto. Lo que se encontró fue que en cuanto a eventos adversos, el que más se dio fue la epididimitis congestiva, ahora vamos a hablar de eso, y fue menos común los hematomas y granulomas espermáticos. En cuanto a la efectividad de este, el doctor no hizo espermograma, sino que lo que vio fue el desenlace de anticoncepción. Ese desenlace se medía diciéndole al paciente que reportara si había embarazado o no una mujer, y realmente no hubo ningún embarazo. Pero pues aquí ciertos sesgos, digamos que fue al mes de la cirugía,
Fueron 15 eyaculaciones, pero pudieron haberse sido 15 eyaculaciones en cuanto a masturbación o poluciones nocturnas, entonces el paciente pudo no haber tenido relaciones sexuales. Y este, que es, digamos, el estudio que más se acerca a comparar técnicas de oclusión de forma directa, es del doctor Labreck también, y fue un estudio retrospectivo del 2002. Se cogieron 3.761 historias clínicas y se revisaron. Fueron de un solo cirujano, o sea, un solo cirujano fue el que hizo la vasectomía, se iba el primer récord de sesgo, y se comparaban el uso de clips versus termocauterización más interposición de fases. Aquí no comparaban si era con, no especificaban, perdónenme, si era con extremo testicular libre o no. ¿Qué se encontró? Se encontró que al parecer había más falla, más probabilidad de falla en los pacientes que se les realizaba con clip. Aquí hubo, este es el resultado final, hubo un OR del 37 con un intervalo de confianza de 12 a 116, comparando clips versus termocauterización. Recordemos la fulguración, perdón. Recordemos la parte de epidemiología. El OR en este caso me dice que aparentemente los clips, el uso de clips en vasectomía son un factor de riesgo para que haya una falla en la esterilización. Sin embargo, el intervalo de confianza, recordemos que cuando un intervalo de confianza es muy amplio, me habla de que la muestra que yo tuve probablemente no fue lo suficientemente numerosa para yo poder dar de que ese resultado es exacto. Entonces, esto no me genera confianza. ¿Listo? Aunque es un resultado que tiene un error muy alto, por estos intervalos uno no puede como que utilizar el estudio de forma ojos cerrados para tomar decisiones. Y adicionalmente se encontró de forma muy curiosa que aparentemente los pacientes que se les utilizaba clips tenían menos eventos adversos que los pacientes en los que se utilizaba la termofulguración. Cuando en los estudios que hemos venido viendo ahora, aparentemente, y lo que dice la literatura es que el principal beneficio de la termofulguración está dado por la menor cantidad de eventos adversos. Conclusiones de todo esto que les he dicho. Pareciera que la cauterización es superior a la ligadura más interposición de fase, pero quedémonos ahí, pareciera, por la calidad de la evidencia que tenemos. La cauterización más interposición de fases ocurre lo mismo, parece que es superior a la CLITS, pero con una calidad de la evidencia no muy buena. Falta pues más evidencia respecto a la cauterización, específicamente en qué, en si dejo o no dejo el esternón testicular libre. Y pues sin lugar a dudas necesito más estudios sobre este punto y en general más estudios respecto a cómo cubrir los vasos diferentes en vasectomía. Es toda la parte más densa de esta charla. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer, listo. Ya en cuanto a los cuidados postoperatorios de este paciente, en urología hay una definición muy importante, no digamos definición, sino una práctica muy importante, y es paciente que se ha sometido a una cirugía en la cual tuvo abordaje escrotal, tuvo abordaje testicular, tuvo abordaje del cordón espermático, idealmente debería tener soporte escrotal por 48 horas mínimo. Que es un soporte escrotal? Ropa interior ajustada o bien poder conseguir un suspensorio testicular. Pacientes que han sido llevados a varicocelectomías, a orquiectomías, a hidrocelectomías, etcétera, deben utilizar una ropa interior ajustada. Muchas veces van a darse cuenta que los pacientes tienen la creencia de que no deben utilizar ropa interior porque eso les va a dañar la cirugía y al contrario, deberían utilizar ropa ajustada. Porque la cavidad escrotal, los testículos son tan delicados que la mínima alteración de su solución, que la mínima, perdón, la mínima solución de continuidad puede generar edema. Ya estos pacientes muchas veces van a reconsultar pensando que el edema es que se infectaron, pero es porque no están utilizando un buen soporte escrotal. Se puede utilizar hielo, medidas locales, las primeras 24 o 48 horas. Dar un buen manejo con antiinflamatorios no esteroideos, a menos que el paciente pues, sea alérgico. Evitar la actividad sexual por una semana, inclusive pudiera ser por 2 semanas, y evitar deportes por una semana. Digamos que esto es tomado directamente del agua, pero se van a dar cuenta que dentro de la práctica clínica lo normal es que uno recomiende evitar la actividad sexual por lo menos 2 semanitas, evitar deportes también por lo menos 2 semanas. Aquí hay un punto importante es, profe, ¿y qué pasa entonces con la incisión que hice al principio? Se deja así, eso cierra por segunda intención. Listo, no hay necesidad de suturarlo. Hay algunos casos, algunos pacientes que son más sangrositos, que uno les puede colocar un puntico colchonero, que es usualmente lo que realizamos, o un puntico simple, no está mal, en esa incisión, normalmente con cromado. Consejo para rural, consejo para la vida.
heridas escrotales, heridas en pene, que ustedes les lleguen y comprueben que no hubo compromiso del órgano de las fascias internas, se puede suturar la piel por el médico general, pero se sutura, ojalá con una sutura absorbible. ¿Cuál es la mejor opción? A nosotros nos gusta mucho el cromado, el catgut cromado 3040, listo. Que no pase como un caso que me llegó a mí de un muchacho que lo mordió el perro en los genitales, en testículos y pene. Gracias a Dios no le pasó nada a los órganos, pero ese sutura lo suturaron con nylon. Obviamente hubo que quitarle los puntos a ese muchacho y eso duele mucho. Entonces, recordar, suturas absorbibles puede ser un catgut cromado. Listo, puntos simples. Listo. Retomando la charla en cuanto al seguimiento, cuando llega mi paciente de alta, yo como digo, ¿será que la vasectomía sirvió o no? Entonces, en la vasectomía manejamos dos conceptos de efectividad. Efectividad anticonceptiva y efectividad de oclusión. La efectividad anticonceptiva, que es que el paciente no embarace a ninguna mujer a lo largo de su vida. ¿Listo? Eso es efectividad anticonceptiva. La efectividad de oclusión ya es un término más técnico y es el que utilizamos para decir sirvió o no sirvió la vasectomía, que es que le pido al paciente un espermograma a los 3 meses y tengo que ver si tiene lo que se llama azospermia, que será la ausencia de espermatozoides, o bien que tenga un ego que se conoce como espermas raros no móviles. Estos son espermas que no se mueven, que no son buenos, no sirven para fecundar y este número debe ser menor a 100.000. Si yo tengo alguno de estos dos hallazgos, yo considero que la técnica sirvió, la técnica fue un éxito. Por consiguiente, y va la importancia de decir al paciente, usted sigue siendo fértil, dentro de los siguientes 3 meses debe utilizar un método anticonceptivo. Ese paciente pudiera embarazar, listo. Y solamente lo haremos de que ese paciente es estéril, de que hubo éxito de la cirugía cuando tengamos este hallazgo. ¿Por qué 3 meses? Hombre, esto de los 3 meses viene de este estudio, ¿cierto? Lo que se hizo fue un análisis, una revisión sistemática de 56 estudios en las cuales se encontraron 4.362 pacientes que se les había realizado vasectomía y querían ver al cuánto tiempo lograban la azospermia. Lo que hacían era que se les realizaban espermogramas seguidos a estos pacientes y se reportaba cuántas eyaculaciones iban teniendo. Lo que se encontró fue que estos pacientes la mayoría de veces alcanzaban la azospermia cuando estaban alrededor de los 3, 4 meses y que necesitaban aproximadamente un total de 30 eyaculaciones desde el primer test para lograr la zoospermia. Entonces, de este estudio es que viene lo de que hacemos el seguimiento de los 3 meses y nos sugiere de que el número de eyaculaciones, tener un número de eyaculaciones mayor a 30, pudiera ayudarnos también a alcanzar la zoospermia rápido. Y pues esto ya es lo que nos dice la guía canadiense de de la Sociedad Canadiense de Urología respecto a vasectomía. Este es el flujograma. La hago el procedimiento a mi paciente, le hago un análisis, dos análisis, pues dependiendo al paciente a los 3 meses y puedo obtener tres resultados. Azospermia o me reportan menos de 100.000 espermas inmóviles. Se abandona la anticoncepción. Este paciente es estéril, listo. Pero siempre hacerle énfasis en que debe usar método de barrera por las enfermedades de transmisión sexual. La otra opción es, tengo más de 100.000 espermatozoides inmóviles o tengo un espermatozoide móvil. Si yo tengo un solo espermatozoide móvil en esa muestra del espermograma, no puedo decir que ese paciente sea estéril. Entonces lo que tengo que hacer es repetir el análisis a las 4 o 8 semanas, es decir, al mes o a los 2 meses. Inclusive puede llegar hasta los 3 meses. Y aquí tengo dos posibilidades. La misma de acá, azospermio menos de 100.000 espermatozoides inmóviles, significa que ese paciente se demoró un poquito más para alcanzar la azospermia, pero lo alcanzó, entonces ya es estéril, o tengo más de 100.000 inmóviles o tengo un solo espermatozoide o más móviles. Aquí, en este contexto, se considera que la vasectomía falló y hay que analizar qué ocurrió. ¿Cuál es la principal causa? La principal causa no es ni siquiera la recanalización espontánea ni nada de eso. El urólogo ligó por accidente el mismo conducto de frente 2 veces. Puede pasar. Entonces, una de las recomendaciones que dan es cuando usted haga la vasectomía y tenga el deferente, palpe gentilmente por encima de la zona inguinal, por el deferente, de unos golpecitos e intente buscar el reflejo cremastérico. Ahí usted va a verificar en qué móvil, en qué neutralidad está.
Si estoy trabajando el izquierdo y yo palpo y hago unos pequeños toques y se sube el izquierdo, estoy bien. Si estoy trabajando el derecho y el que se sube es el izquierdo, ojo, estoy en el deferente del otro lado. Entonces, realmente la mayoría de veces cuando esto falla es porque hubo un error en la cirugía o un error de técnica, no se ligó bien, no se vertió bien, no se termofulguró de la forma adecuada, no se interpuso la fascia de buena forma. Entonces, en este caso, se vuelve a hacer la vasectomía. Listo. ¿Qué complicaciones tiene este procedimiento? Esta va en el orden de aparición. El principal va a ser el hematoma. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir un hematoma? Siempre van a ser las medidas de compresión, lo que les dije ahorita de la ropa interior ajustada. La mayoría de hematomas, digamos que el tratamiento va a ser, a menos de que haya un sangrado activo, las medidas conservadoras, lo mismo, ropa interior ajustada, anestésicos y hielo local. ¿Cuándo consideraremos que ese hematoma debería operarse? Cuando el volumen del hematoma sea 3 veces o más el testículo contralateral. ¿Listo? Porque el testículo que tengo ahí con el hematoma puede tener cambios inflamatorios, entonces digamos que el volumen no es fiable. ¿Listo? En ese caso ahí sí lo debería manejar el urólogo. Si usted le llega a este paciente a la consulta del rural, pues, y no supera ese volumen lo calculo con ecografía testicular Doppler, pues lo de medidas conservadoras. Infección va a ser más o menos del 0,2 al 0,9%. Estos pacientes pueden haber dos tipos de infecciones, o infección de la piel, infección local, lo cual es muy raro que ocurra porque generalmente lo que hacen es una orquiepididimitis. Hay una infección del testículo, listo. Y normalmente esta infección del testículo no es como en los otros tipos de orquiepididimitis, que va a ser por ETS o va a ser por bacilos gram negativos, pensando en esto complicado, sino que puede ser por microorganismos locales como estafilococo, o bien también pueden haber bacilos gram negativos que se translocaron desde la flora anal hasta el testículo, ¿cierto? En este caso lo manejamos como orquiepididimitis de forma usual, ¿verdad? Que eso pues ya es motivo de otra charla, o pues lo ahondamos ahorita si quiere. Y el tratamiento debería ser mínimo por 14 días. Y pues idealmente debería tener una ecografía también para descartar que haya complicaciones. Los otros tres tipos de complicaciones que podemos tener son el granuloma espermático, la epididimitis congestiva y el síndrome de dolor por vasectomía. Entonces, el granuloma espermático, ¿qué es? Digamos que dentro de la fisiopatología, entre comillas, por así decirlo, que ocurre después de una vasectomía, es que va a haber, obviamente, fuga de espermas en el extremo testicular, ¿cierto? Esto ocurre más entonces en los pacientes que dejé con el cabo libre. Entonces lo que pasa es que hay una fuga del extremo testicular, empieza a haber fibrosis y se genera una especie de granuloma. Inclusive hay quienes dicen que este granuloma es indicativo de que este paciente va a ser estéril en menos tiempo. ¿Qué ocurre? Se considera una complicación cuando el paciente siente dolor. Estos pacientes con granuloma son raramente sintomáticos, pero cuando tienen dolor e encontramos el granuloma, uno debería considerar que el granuloma está generando el dolor por compresión extrínseca de la inervación a nivel genital, bueno, por la sensación de cuerpo extraño. Normalmente este dolor debería ser espontáneamente y el tratamiento va a ser medidas de conservación, AINE por 2 a 3 meses. Listo. Si no hay respuesta, debería derivar este paciente al urólogo para ver si es una recepción de ese granuloma. La epididimitis congestiva es entonces una complicación de tipo no infeccioso, es inflamatorio. ¿Qué ocurre? Recordemos entonces que el deferente está cortado. Muchos de esos espermatozoides pueden salir, pero ¿qué ocurre cuando no salen? Pues va a haber un flujo retrógrado. Por consiguiente, puede acumularse el número de espermatozoides en el epididio y puede generar inflamación y dolor. ¿Cómo se identifica normalmente? Porque hay eyaculodinia, es decir, dolor eyaculatorio. Y muchos pacientes, cuando se les hace la vasectomía, refieren que en el primer mes tienen mucho dolor. ¿Qué es lo usual? Luz al eyacular. ¿Qué es lo usual? Darle suspensorio, lo que les dije ahorita, medidas locales y usar AINES. Miren que realmente como que para todas estas complicaciones es casi que lo mismo, excepto para la infección, obviamente. En casos extremos, ya el urólogo definirá si le hace una epididimectomía, que es la resección del epididimo, o se le hace una vasovasostomía, que es la recanalización del conducto deferente. Y el síndrome de dolor por vasectomía es, digamos, pienso yo a criterio que es la peor complicación que nos puede pasar con una vasectomía. Puede ocurrir por más medidas que tomemos y es básicamente lo que ocurre cuando la epididimitis congestiva se vuelve crónica, o sea, cuando pasan los 3 meses. Ya las vías del dolor se sensibilizan del todo y por más que yo quite el estímulo doloroso, ya el paciente queda con un dolor crónico.
Normalmente va a ocurrir porque el granuloma espermático genera un atrapamiento del nervio, o bien porque lleva esa sensibilización directa de esas vías del dolor y el manejo va a ser más difícil. Estos pacientes son los que más detestamos en la consulta de urología porque a veces por más que uno les ofrezca, es difícil poder aliviarlos. Inicialmente, el uso de AINES y baños calientes puede ser una opción. Otra posibilidad que se ofrece es seguir ese granuloma y fulgurar a ver si mejora el dolor, o bien la vasovasostomía más epidemectomía, intentando pues quitarlo. Si a pesar de todas esas medidas el paciente no mejora, esto ya es motivo de otra charla, se hace el manejo de la orquialgia crónica. ¿Y cuál va a ser el manejo? Hago un bloqueo local del cordón, como el que hice cuando hice la cirugía, y si este paciente me responde, este paciente es candidato a una denervación del cordón espermático, que es una cirugía ya especializada, en la cual pues corto toda esa inervación que estaba siendo eferente y voy a evitar que el paciente sienta. Obviamente, pues eso va a dar anestesia pues del testículo y de esa zona, pero pues es una medida extrema ante casos extremos. ¿Listo? ¿Qué conclusiones de esta charla, muchachos? Primero, pues tener presente que necesitamos mejores estudios en cuanto a la parte de calidad de la evidencia, comparando las distintas técnicas de vasectomía. La anestesia debería ser local, ojalá con una aguja de 25 gauge con lidocaína pura, también puede ser con bupivacaína, no hay problema. La vasectomía sin bisturí, pues tiene menos eventos adversos que la vasectomía convencional o con escalpelo, ya revisamos por qué. La técnica de fulguración más interposición de fascias apunta que pueda tener un mejor rendimiento. Tenemos pues necesidad de tener más estudios que me evalúen la técnica con cabo suelto, es decir, que no le haga nada al extremo testicular. El seguimiento debe ser a los 3 meses y puedo repetirlo el siguiente mejor a los 2 meses si no alcancé la meta de la esterilización. Y las complicaciones son raras, pero siempre hay que tenerlas presentes en estos pacientes que tengan como antecedente una vasectomía. Y debería ser una pregunta que hagamos rutinariamente en el paciente con dolor testicular, si lo han intervenido o no en una cirugía que involucre el testículo. Muchísimas gracias, muchachos. Quedo atento a sus dudas o preguntas. Doctor, muchísimas gracias por la charla. La verdad, pues siento que fue expuesto de una forma muy clara, el tema muy completo. Recuerden que si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono y expresarla. Mientras tanto, profe, yo quería Y no voy preguntarle a una tener como dudas ni cosita. preguntas del tema. Sí, ¿me escucha ahí? O tenía como silenciado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Ahí me escucha, doctor? Sí, sí, qué pena. Tenía Bueno. bloqueado el audio, dale. Dime. Bueno, sí, que mientras de pronto alguien se anima a hacer alguna pregunta o alguna duda, yo quería preguntarle una cosita no directamente relacionada con la vasectomía, sino que cuando estaba hablando de los posoperatorios me quedó pues me era para ver si me podría repetir si yo como médico general tengo un paciente con una herida en la zona genital, digamos en el escroto, en el pene o cosas así. Yo cómo puedo saber si la puedo suturar yo con pues con una sutura absorbible tipo catgut o la debo remitir a un urólogo. Lo mejor siempre va a ser el examen físico, ¿cierto? Digamos que si yo el examen físico veo que está expuesto el testículo, ¿cierto? O que está expuesto el dartos en el caso del pene, o inclusive hasta la fase de boca. Esa herida la debería ver un urólogo, porque va a requerir posiblemente el lavado intraquirúrgico. Si al examen físico me quedan dudas, puedo hacer una ecografía. Si tengo la disponibilidad de la ecografía, hago la ecografía y en la ecografía se puede ver. ¿Listo? Y ahí puedo dar pase a que se suture el paciente. En algunos niveles, en algunos pueblos se cuenta con ecografía, entonces se puede hacer con tranquilidad, pero normalmente es con examen físico. Y si uno tiene la duda, pues nada, remita al paciente, eso no está mal. Listo, doctor, muchas gracias. Por aquí también escribe Felipe Mejía. No sé si él tenga ahí en este momento acceso a un micrófono que yo creo que está conectado, pero si no, él ahí puso la pregunta. Él pregunta por otros avances, por avances en otros métodos de esterilidad masculina y me pone, por ejemplo, el Basagel.
Hay muchos estudios en cuanto a qué otro tipo de anticoncepción masculina pueden existir, ¿cierto? Uno es el que tú mencionas, que es el Vasagen. Digamos que con ese tipo de esterilización falta estudios que tengan evidencia buena respecto a su utilización en hombres, ¿cierto? Estoy hablando de los métodos quirúrgicos. En hombres y dos que puedan ser validados en población, como es la población general. Lo que te puedo decir es pues, que están en estudios, pero que hasta ahora ninguno está validado para utilizarse de forma masiva o de forma general, como es el caso de la vasectomía. Y pues aquí está la parte del sesgo de la anticoncepción o quizás del machismo que hay en estas prácticas, porque miren que para mujeres hay muchas técnicas de anticoncepción, hay muchos estudios, pero para los hombres realmente no los hay. Pudiera ser esto debido al machismo que a veces hay inserto en la ciencia o bien porque no hay suficiente interés en cuanto a la realización de esto en la salud reproductiva masculina. Bueno, hasta ahora no, vasectomía es como el método que se propone y que está validado. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Sí, claro, dime. Tengo dos preguntas. La primera, ¿la vasectomía convencional es un procedimiento que hoy en día se sigue haciendo o ya la descontinuaron por la no convencional, pues sin bisturí? Y la otra pregunta es, después de ligar los conductos deferentes, es que no me quedó claro, es que creo que yo le entendí que como que a las 3 semanas o antes todavía había posibilidad de que pues aún no esté el 100% del el sistema anticonceptivo. Tema Juan Camilo. Entonces, mira, la técnica con bisturí se usa, se puede seguir utilizando. Digamos que no es algo que se haya satanizado. Que yo vea que se utilice, sí he visto algunos urólogos que lo utilizan, pero son urólogos más bien viejitos. La tendencia hoy en día es a que se hace sin bisturí. Ya respecto a lo de los cabos, si algunos ligan, si algunos hacen la de profamilia, lo que normalmente se ve es que los urólogos, mientras más viejitos de otras zonas del país que no tengan profamilia cerca, ligan extremos y evierten. Mientras que los que salimos de la Universidad de Antioquia hacemos la técnica de profamilia. Uno debería manejar las dos técnicas porque en todas partes uno no va a tener un tramo fulgurador, ¿cierto? Entonces debe también saber ligar y evertir dos cabos, que es como la otra técnica. Y en cuanto a la vasectomía, el tiempo son 3 meses. El paciente debe esperar 3 meses, tener un espermograma y ahí yo sí puedo decir si hay esterilidad o no. Hay alguien Muchas alzando la. gracias. Dale. Miguel Ángeles Carpeta, está alzando la mano. Hola doctor, dos preguntitas muy de la mano. La primera es si en los estudios de pronto se ha encontrado, digamos, entre una técnica y otra, mayor efectividad al momento de la reversión. Y la segunda pregunta va de la mano de eso. Actualmente la reversión está más o menos en qué porcentaje. Digamos que estudios entre una técnica y la otra, en la que sea más efectiva o no la reversión, no conozco. Debe haber. Inclusive tengo un compañero que hizo una charla sobre la vasovasostomía. Si quieren les paso el contacto a él para que se las dé, para que complementen esta parte de vasectomía. Lo que sí se sabe es que si tras el procedimiento el paciente tuvo granuloma espermático, eso en teoría me va a favorecer la vasovasostomía, porque sería solamente cortar y volver a unir los dos diferentes mediante una vasovasostomía. Lo otro es respecto a la efectividad, la vasovasostomía a los 3 o 5 años tras haberse realizado la vasectomía, realizarla tiene una efectividad casi del 95-97%. Miren que realmente el plazo para que este paciente vuelva a ser fértil es amplio, o sea, son de 3 a 5 años que el paciente va a tener para arrepentirse, por así decirlo, y les va bien. Ya después de los 10 años de la vasectomía, en realizarse una vasostomía, sí empieza a bajar drásticamente el porcentaje de efectividad por debajo del 57%, si no estoy mal. Pero digamos que la vasostomía también tiene un buen porcentaje de efectividad. Inclusive, un chiste que hacía uno de los herramientas de nosotros era que ahora hoy en día la gente coge la vasectomía como un método de anticoncepción temporal. Porque se la hace y ya después de cierto tiempo, cuando quieran tener hijos, se hacen la vasostomía. Entonces, la vasostomía también es un procedimiento que tiene muy buena efectividad realmente con los avances en microscopia
y cirugía microscópica se ha logrado que sea muchísimo más efectivo, porque ese procedimiento no se hace al ojo solo, se hace con lupas o con microscopio, la vasovasostomía, que es la recanalización de los diferentes. Muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Yo creo, doctor, que no hay más preguntas. Entonces, de nuevo agradecerle por la charla, por sacar el espacio para enseñarnos sobre esto y que tengan todos una feliz tarde. Los estudiantes los invito a quedarse para que llenen rápidamente la asistencia con un QR que les voy a proyectar y apenas lo llenen, si ya pueden ir saliendo. De resto, muchas gracias a todos y gracias, doctor. Estos muchachos, hasta luego, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.